Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Ya estamos en Más Negocios, les habla María Dolores Arias, bienvenidos, muy buenas noches. El tráfico está bastante complicado en la ciudad, así que por favor, vaya con calma, vaya con precaución. Permítame que lo acompañemos durante su trayecto y vamos a estar hablando acerca de qué información tiene el balance general. Muchas veces nos presentan los estados financieros, dentro de ellos el estado de resultados, el balance general, el flujo de caja y decimos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Hubo pérdida o hubo ganancia? Es lo primero que preguntamos. ¿Le debemos o no le debemos? Pero ¿cómo podemos sacar información valiosa del balance general? ¿Qué información deberíamos revisar o qué información deberíamos tener en ese balance general a tomar en cuenta para poder tomar decisiones? Así que de eso vamos a estar platicando hoy acerca del balance general. ¿A usted le han presentado estados financieros y no los ha entendido o no le saben explicar muy bien de qué se trata? Pues aquí vamos a estar hablando de eso. Mándenos sus preguntas. Puede hacerlo al 4585-4280, lo puede hacer a través de nuestra transmisión. Estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo también por Twitter. Así que usted puede mandarnos sus preguntas. Y muchas gracias a quienes ya nos están sintonizando también por la 102.1 FM. Así que, ¿qué les parece si arrancamos ahora con nuestro segmento de llave maestra? Y llave maestra, pretendemos que usted tenga las herramientas necesarias, que tenga esa llave que le permita abrir esas puertas hacia el éxito, esas puertas que le ayuden a que su empresa sea exitosa. Así que vamos a hablar acerca de cuáles son esos consejos o esos datos, ideas o tips que usted debería conocer para lograr llevar su negocio a un buen término. Vamos a escuchar. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, ¿cuáles son esos? Mire, hay una situación que se habla mucho y pareciera que es moda, pero no es así. Lo que pasa es que lo que considero es que ha ido migrando de nombre al que le damos, pero siempre tenemos a quien nos aconseja, a quien admiramos, a quien le pedimos, a que sabemos que conoce de un tema, a un experto. Y esto pues ahora es más conocido, se ha popularizado más, y estos son los mentores y los coaches. Y entonces los coaches y los mentores lo que hacen pues es darnos consejos, ayudarnos e incluso en algunos casos hasta ponernos retos y darnos seguimiento en esos retos. Y aquí te voy a contar algunos de estos consejos que dan estos mentores o estos coaches con respecto a los negocios. El primer consejo es con respecto a el entender el mercado. Haz una investigación y entiende tu mercado. Y muchas veces se nos hace la pregunta de quién te escucha, a quién le llegas, a quién le vendes, quién consume tu producto. Y a veces, si somos conscientes, algunas veces nos quedamos en blanco. A veces decimos todos compran mi producto, todos son mis clientes. Y entonces ahí es el primer indicio que no sabes realmente quiénes son tus clientes. Entonces una de las recomendaciones es que te tomes el tiempo para hacer una investigación de mercado y realmente escuches de cerca a tu cliente ideal y conozcas las necesidades de tu cliente ideal. Y cuando digo que hagas una investigación de mercado, no me refiero a que te gastes todo tu presupuesto de tu proyecto en una investigación de mercados, pero simplemente sal y pregunta. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Has preguntado
por qué compra mi producto o qué le gusta o cómo soluciona tal problema. Escúchalos, haz esa investigación y aprende a ponerte en sintonía con lo que tu cliente ideal necesita. Luego es prepárate para trabajar y trabajar duro. Esto es otro de los consejos. Cuando uno está iniciando un negocio, es exponencialmente muy difícil. Es mucho más que cuando pues tienes un trabajo fijo. ¿En cuanto a qué? ¿Por qué? Porque te haces cargo casi que de todas las funciones cuando lo estás iniciando. Si tienes algún capital, pues contratas a una persona, no más, dependiendo de tus expectativas, y luego vas creciendo. Y entonces te toca hacer ventas, marketing, finanzas, operaciones, recursos humanos y entregas, logísticas, bueno, todo. Entonces, esto va a requerir un gran compromiso tuyo y que estés, pues, que sepas que vas a tener que ser muy productivo. Por otro lado, otro de los consejos, y este me pareció por demás interesante, es que muchas veces lo olvidamos, es moldea la vida que quieres para ti. Y uno diría, ay, sí, cómo no. Y cuando nos vemos o cuando cambiamos el chip y nos vemos como los diseñadores de nuestra vida, cambia realmente nuestra mentalidad, cambia ese paradigma. Si hay partes en tu vida que no están muy bien, tú puedes hacer los ajustes para arreglarlo. Piensa en tu vida y en tu carrera como una arcilla o como un barro en el cual tú puedes moldear y tú puedes hacerlo como tú quieras. Lo primero que debes tener es esa imagen global, general, de lo que tú quieres, de cómo sería tu vida y considerarla como una obra maestra. ¿Qué harías con ese lienzo que tienes ahí y cómo la harías fabulosa? Y dirías, bueno, yo me veo y mi vida en el largo plazo es esta, y empieza a trabajar en ella. Empieza a darle la forma que tú quieres, nunca es tarde. Y creo que de lo que uno más se arrepiente es de aquello que no intentó por temor. No porque el riesgo era muy alto, sino era por el temor a fracasar y no porque era un riesgo comprobado, porque obviamente hay riesgos que son comprobados y uno dice, pues no lo voy a hacer, pero más que nada por el temor a eso. Otro consejo que va muy relacionado con el primero de la investigación de mercado es escucha realmente a tu cliente, realmente trata de empatizar, de ser empático con él, piensa que deberías dedicar el 80% de tu tiempo a escucharlo, el otro 10% a entender o a poner claras las ideas de lo que te está diciendo, y por último el otro % restante del tiempo a responder. Fíjate de lo que estoy hablando, el 10% restante a responder. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces nos pasa, sobre todo cuando estamos enamorados de nuestro producto, que lo que hacemos es que ni bien estamos escuchando la objeción, ni bien estamos escuchando la observación, ni bien estamos escuchando el comentario, ya estamos pensando en cómo le vamos a responder. Así que dedica tu tiempo a escuchar, a entender qué fue lo que te dijo, porque una cosa es que lo escuches y otra cosa es entenderlo, saber que lo entendiste bien, y el otro 10% restante a responder. Y por otro lado, los líderes exitosos por lo general son líderes que están enfocados al aprendizaje. Les encanta aprender y les encanta aprender cosas que lo apasionan y cosas que le hacen ser mejor en lo que está haciendo. Pero no solo aprenden, sino la forma en la que aprenden. Leen muchísimo, pero no solo leen, sino además comparten sus lecturas y trabajan y tienen equipos de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Pueden tener círculos de lectura, pueden compartir sus lecturas con un grupo y las discuten, colegas, con la ayuda de un mentor. Lo que esto hace es ayudarte a ver temas del texto en diferente perspectiva, cosas que tú no habías considerado o cosas que tú no sabías, y esto hace que tu conocimiento sea aún más rico, se enriquezca aún más. Por otro lado, enfócate en lo que haces bien. Una persona a quien admiro por la capacidad que tiene para descubrir talentos y desarrollarlos, que se llama Marta Twain, ella me decía, puliendo tus debilidades no vas a brillar, hay que pulir tus talentos.
Y esto hay que enfocarnos en eso. ¿Cómo pulimos nuestros talentos? ¿Cómo nos enfocamos en aquello que nos apasiona? Y entonces dedicarnos a eso, buscar la forma de dedicarnos a eso. Y esto pues muchas veces debido a obligaciones, ocupaciones, cosas que están a nuestro alrededor, dejamos a un lado nuestros sueños, nuestras pasiones por satisfacer los sueños y las pasiones de alguien más. Así que descubre en qué eres bueno y enfócate en eso. Por otro lado, también otro de los consejos es piensa en el largo plazo. Y hay un libro muy interesante que se llama 10-10-10. Está escrito por Jack Welch y la señora Welch. No recuerdo el nombre, pero lo voy a recordar. Lo importante de ese libro, de 10-10-10, lo que dice es, hay decisiones que debes pensar. ¿Qué va a pasar en los siguientes 10 minutos, en las siguientes 10 horas y en los siguientes 10 años? ¿Alguna vez lo has pensado? O sea, si yo tomo esta decisión, ¿qué va a pasar en 10 minutos? No, pues tal cosa. ¿Y en 10 años? ¿Y en 10 horas? ¿O días? Entonces pones tú las métricas de medición en 10, 10, 10. Y esto te ayuda a que pienses en el largo plazo. Es muy común y no te sientas mal porque pasa y pasa muy a menudo que como estamos en el día a día apagando incendios, perdemos la visión de largo plazo. Entonces, una de las recomendaciones es que dediques, que busques, que apartes, que hagas ese esfuerzo por reservar un espacio de tiempo, por lo menos una vez a la semana, para revisar que lo que estás haciendo te lleva a lo que sueñas en el largo plazo. Esto quiere decir que si lo que haces hoy está enfocado y está bien alineado con lo que quieres en el largo plazo, te estás preocupando, o sea, hacer esa revisión es preocuparte por el bienestar, por la salud, por el que tu empresa tenga ese largo plazo. Así que vale la pena hacerlo. Y estas son algunas de las recomendaciones. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca del balance general. ¿Cuál es la información, esos números que están ahí puestos, el activo, el pasivo y el capital? ¿De qué se trata? De eso vamos a hablar y lo más importante, ¿qué decisiones puedo tomar con esa información? Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Rodéate de... ¿Qué quise decir? Quise decir, rodéate de tecnología con Intelaf. En Intelaf, ahora en Comercial Blue Plaza San Cristóbal, encuentras un nuevo concepto de tienda de Intelaf. Ellos están como les digo, en Centro Comercial Blue Plaza, una de todas las tiendas que ya tiene Intelaf. Y puedes llamar al 2328-0094 o visitarlos en el Centro Comercial Blue Plaza con Intelaf y este nuevo concepto de tiendas para rodearte de tecnología. Muchas gracias. Quienes tengan dudas respecto a qué es el balance general, ¿debería tener yo un balance general? Empezando por ahí, ¿quién debería hacer ese balance general y cómo debería ser? Pues mándanos tus preguntas, mándanos tus comentarios. Si ya te presentaron un balance general y no sabes qué hacer con ese papel, pues también mándanos tus preguntas. Aquí vamos a estar hablando acerca de ese tema, qué información hay ahí y muy importante, qué decisiones puedes tomar tomando en cuenta el balance general. Así que están con nosotros nuestros invitados Alexia Aragón y Fernando Grajeda de GH Asesores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Por acá estamos viendo el asunto que dice María Dolores, el balance. Venimos en este mes resumiendo lo que era un presupuesto personal y vamos a cerrar el asunto aplicándolo primero en lo personal y después lo podemos aplicar a la empresa. Porque es lo mismo, yo tengo un activo y yo tengo bienes y tengo deudas. Básicamente, eso es el balance.
Sí, yo creo que como decía Fernando, todo este mes hemos venido hablando de temas bien específicos, como mencionabas al principio del programa, cuando platicábamos de estado de resultados y flujo de efectivo, ¿verdad? Y tú decías también que qué pasa con esa utilidad que yo obtengo, ¿verdad? Bueno, primero, si hay utilidad, ya sabemos que la podemos detectar nosotros en el estado de resultados, sabemos qué hacer con estos bienes a través del flujo, ¿verdad? Saber cómo utilizar nuestros bienes, que en este caso es el efectivo, pero ya luego tenemos que, para mí, es la parte como más esencial o la parte más importante de una empresa y personalmente, que es el balance general, ¿verdad? Al final se le llama también el balance de situación, ¿verdad? Como lo dice la palabra, es la situación en la que yo me encuentro personalmente o como empresa a un periodo determinado. ¿Y qué factores tiene el balance general? ¿Verdad? Es bien sencillo de entenderlo. Entonces, debemos de entender que el primer factor que tiene el balance son todos nuestros activos, ¿verdad? Que es lo que poseemos, lo que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder invertir. Tenemos también la parte de los pasivos, que son todas las deudas a corto o largo plazo que hemos adquirido, y también aquellas obligaciones que como persona o como empresa hemos adquirido. Y la parte del capital, que al final, pues, si hablamos de empresa, hablamos de un capital social aportado en su momento y cualquier utilidad o pérdida en su momento que se haya obtenido en un periodo determinado, ¿verdad? Entonces, al final, este balance general, nosotros siempre decimos que es la radiografía de una empresa o de una persona en un periodo determinado. Exactamente. Entonces, volviendo a empezar por el asunto personal, vamos a poner un ejemplo para que entendamos lo que es el balance. Alexia decía los activos, los pasivos, y la diferencia es el capital o mi patrimonio. Normalmente en una empresa se llama balance general y personalmente se llama estado patrimonial. Ustedes muchas veces habrán oído que los bancos, cuando uno va a solicitar un préstamo, le solicitan que haga un estado patrimonial. Y el estado patrimonial es una cosa tan sencilla y lo vamos a entender de esta manera. Es el neto de mi capital, o sea, lo que yo tengo de verdad. Hoy salgo en la tarde y voy a comprar una casa que vale, un apartamento que vale 500,000 quetzales y me piden que dé 50,000 quetzales de enganche. ¿Cuál es mi estado patrimonial específicamente sobre esa operación que hice hoy en la tarde? Porque vamos a asumir que no tengo nada para que entendamos el ejemplo. En el activo yo tengo un apartamento que vale 500 quetzales. En el pasivo yo me quedé debiendo 450,000 quetzales. Entonces lo que tengo es 500,000 quetzales que vale el apartamento, menos los 450 que debo, di 50,000 quetzales. Ese es mi patrimonio, ese es mi capital. Porque es el activo menos el pasivo. O sea, al final no es que tenga 500,000 míos porque ya tengo sino porque tampoco debo olvidar que tengo una gran deuda. Soy dueño también de una gran deuda. Cabal. Ese es. El asunto es el activo y las obligaciones. No hay que olvidar. Hemos tenido muchos casos de empresas, ahí sí ya de empresas, en donde sí, tengo inventario, tengo plata en el banco, tengo las instalaciones que son mías, y tengo un montón de activos, maquinaria, etcétera, etcétera, y eso suma 8 millones. Pero, y lo demás, abajo, la parte de abajo, no es que eso, pues, lo que pasa es que lo debo a largo plazo, no. ¿Cuánto debe? Debo 10. Entonces, tiene un patrimonio en positivo, es el patrimonio. Si no se llama, pues, no sé qué palabra usar, porque sería déficit. Hablando técnicamente, yo tengo un déficit de 2 millones. Quiere decir, por ejemplo, pensemos en el ámbito personal. Quiere decir que tengo más deudas que lo que realmente tengo. Por ejemplo, que le deba a la tarjeta de crédito y que no y dónde meto ahí los activos y me lo gasté en ir al restaurante, me lo gasté en ropa, me fui de viaje, no puedo poner como activo viaje a tal lado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, por eso el problema que tenemos es en las empresas, Alexia decía, es la radiografía de cómo está la empresa. Cuando nosotros tomamos una empresa y vamos a hacer el diagnóstico que normalmente hacemos antes de hacer la presentación y todo lo que se tiene que hacer dentro de la empresa, le preguntamos a los propietarios o al gerente, así en números gruesos, que nos diga cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos. Porque por lo general
a veces no están ni enterados de qué es lo que está pasando. Y ese es el problema. Y principalmente cuando la pregunta que tú hacías, eso va directamente en nuestro estado de resultados, ¿verdad? Porque está afectando los gastos y los ingresos de un periodo específico. Entonces, si lo vemos resumidamente, los ingresos que yo obtuve en un periodo menos los gastos que yo realicé, me va a dar una utilidad. Y esa utilidad, en teoría, debería de cuadrar con lo que yo voy a tener en mi patrimonio. Con la diferencia, porque ahí sí que es una ecuación patrimonial. Activo debe ser igual a la suma de pasivo y capital, o pasivo más patrimonio. Este patrimonio que es esa utilidad que yo he tenido. Pero si yo no he obtenido utilidad, quiere decir que voy a tener una pérdida, que también va a estar afectando, si lo vemos del lado izquierdo tengo mis activos y del lado derecho tengo mi pasivo y mi capital, va a estar afectando la suma del pasivo y el capital, porque lo que va a hacer es restarle a uno de ellos, que es del lado del pasivo y capital, ¿verdad? Porque al ser una ecuación patrimonial siempre tiene que cuadrar, ¿verdad? Y es bien sencillo de entender, todo dinero que yo invierto, ¿verdad? Por ejemplo, yo compro un carro. Hay algo tangible. Hay algo tangible. La empresa adquiere un inmueble, ¿verdad? O adquiere un apartamento. ¿Con qué dinero yo pagué esto? ¿Verdad? Entonces ahí es donde principalmente como empresa deberíamos de utilizar solo los recursos que están dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces si yo tengo algo invertido, quiere decir que debe existir un origen de esta plata. Puede ser un préstamo o puede ser capital aportado por los socios, ¿verdad? Ya nos vamos del lado del pasivo y del capital. Entonces, al hablar de ecuación patrimonial, siempre nos tiene que cuadrar, ¿verdad? Y toda deuda, por ejemplo, adquirida, debemos de saber en dónde está invertido. Puede ser que sea en un activo fijo, ¿verdad? Puede ser que esté invertido en inventario o en cuentas por cobrar, porque yo he efectuado ventas que yo necesité realizar para comprar producto. Esto sería lo ideal. Lo ideal. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué pasa si tengo la deuda pero no hay activo, no hay inmobiliario, no hay equipo, no hay inventarios? O sea, ¿qué pasó ahí? Cuando regresemos del corte, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta ahí? ¿Y dónde podemos? Porque esto pareciera una labor de detectives para encontrar y dirían, show me the money o follow the money. Aquí sería follow the money. ¿Dónde quedó el dinero? Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Ahora, en la San Martín ya llega lo mejor de la San Martín hasta la puerta de tu casa. ¿Cómo? Solo llama al 2215-1515 y si vives en las zonas 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, ya la San Martín llega hasta tu casa al 2215-1515. Gracias a quienes nos están dejando sus mensajes, gracias a Chinio, gracias, saludos y también que muy buen tema, muchas gracias, y a Wilson Chávez también, saludos para ti. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto aquí se las hacemos llegar a nuestros expertos en el tema. Ustedes me decían, bueno, está el activo, está el pasivo y está el capital. En el activo está todo lo que yo tengo, lo que es mío, pero en el pasivo son las deudas que tengo por haber adquirido, o las deudas que tengo, no necesariamente por haber adquirido esto, porque puede ser por ahorro. Bueno, y del lado del capital tengo este patrimonio que es mío, o las utilidades que he tenido si es una empresa. Y les decía, esto es lo ideal, pero ¿qué pasa cuando no tengo activos fijos que pueda haber, tangibles, no hay inventarios, o tengo muchos inventarios, pero ahí están parados, y no tengo cuentas por cobrar, y tampoco tengo tanto dinero en el banco, pero tengo un gran pasivo? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que ahí lo primero es que la persona, porque podemos hablar como persona, no se detuvo a saber o a entender que los ingresos que esta persona obtenía mensualmente podía ahorrarlos o invertirlos. Y lo único que hizo fue gastarlos. O gastar más de lo que... Gastar más. Se endeudó con tarjetas de crédito, pidió préstamos, le debe al tío. Las famosas estas cuotas, ya no ¿verdad? llegan los cumpleaños porque todos le cobran. Exacto. Entonces,
es bien sencillo de entender. Si yo tengo un ingreso, como hablábamos en el estado de resultados y en mi flujo, y yo tengo gastos que efectuar mensualmente, pero si estoy gastando más de lo que estoy ganando, estoy acumulando una pérdida mensualmente. Y esa pérdida, si lo queremos ver en el balance general, es nuestro patrimonio, que va a restar nuestra parte del pasivo y del capital, ¿verdad? No va a ser que sume. Entonces, por ejemplo, tal vez yo me quedé solo con 2,000 quetzales en el activo, ¿verdad? Que es lo único que me queda de efectivo mensualmente. Pero en el pasivo y en el capital yo voy a tener 2,000 quetzales que pueden ser también de deudas que he adquirido o de estas pérdidas que yo he ejecutado mensualmente. Y esto sucede en las empresas también, o sea, que gastan más de lo que les ingresa. Definitivamente, ese es el problema. Pero volvamos al ejemplo de la primera semana que estuvimos acá cuando hablamos del presupuesto. Dijimos que lo que la persona realmente gana no es lo que recibe mensualmente, ¿se recuerdan? Lo que realmente gano yo individualmente, o sea, como persona, es lo que recibo menos lo que gasto. Puedo recibir, en ese caso, me recuerdo que pusimos el caso de una persona que recibía 5,000 quetzales y gastaba 4,500. Eso quiere decir que está ganando 500 quetzales. Si analizamos el caso así aislado para entenderlo, quiere decir que estoy ganando 500 quetzales cada mes. Cuando termine mi estado patrimonial del año, yo voy a tener 6,000 quetzales de ahorro y 0 de deudas. Ese es mi estado patrimonial. Ahora invirtamos la situación y seguimos hablando en lo personal para ir entendiendo poco a poco la situación. Hagámoslo al revés y entonces lo que yo hago es, en lugar de gastar 4,500, gasto 5,500, pero sigo recibiendo 5,000. Entonces, el primer mes, como decía María Dolores, le presto, lo hago con la tarjeta de crédito, el segundo mes lo hago con la tarjeta de crédito, el tercer mes le pido a un tío, el cuarto mes le pido a otro tío. Al terminar el año, yo voy a terminar con 6,000 quetzales de deuda. Ese es mi estado patrimonial, ese es mi patrimonio, un negativo de 6,000 quetzales. Eso es en el lado sencillo. Lo que va pasando con las empresas y a uno en lo personal es que se va complicando el número de operaciones y lo complejo que se va haciendo. Llevar un balance en general no es fácil, llevar una contabilidad con todos los números reales y con todas las operaciones que se hacen es bastante complicado. Para eso se necesita un sistema de computación, de contable y todo lo demás, porque multiplican ustedes, en el caso primero donde el patrimonio fue 6,000 quetzales, pues qué bonito si lo multiplico por 1,000, mi patrimonio va a ser 600,000, pero qué feo si lo multiplico la pérdida, va a ser 600,000 de pérdida, entonces voy a tener una quiebra técnica o una quiebra real, porque nadie me quiere prestar ya ni un centavo y no tengo con qué pagar lo que debo. Y lo más importante también de entender del balance en relación a lo que decía Fernando es que el balance general o el estado de situación patrimonial cambia diariamente, ¿verdad? Es bien importante porque, por ejemplo, cuando hablábamos del estado de resultados, lo decimos que es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, ¿verdad? Le ponemos un periodo determinado. Pero cuando hablamos, de balance, hablamos de hasta tal fecha. Podríamos decir que entonces en el estado de resultados como que hacemos un borrón después de ese periodo. Cabal. Así empezamos de cero. Perdí tanto en el mes o gané tanto en el mes y lo voy a poner al balance. Porque o suma mi activo o resta o suma mi pasivo. O sea, el resultado de ese balance del estado de resultados en ese periodo lo paso al balance, hago el borrón y entonces ya hago el borrón. Ahí hay borrón. No hago el borrón antes. No. Lo tengo que pasar al balance. Tengo que pasar al balance. Sí, y el balance va cambiando diariamente, ¿verdad? En las empresas, como se analiza, pues es mensualmente, idealmente. Eso es lo ideal, pero de verdad, como dice Fernando, cuesta llegar a un balance general real, porque la verdad que el balance general lo que nos interesa es yo conocer si tengo recursos suficientes para invertir. ¿Qué quiere decir esto? Para invertir en inventario, porque hay gente que dice, bueno, voy a solicitar un préstamo para comprar más inventario, pero ¿será que necesitan esa cantidad de dinero para invertir en inventario? ¿Verdad? Cuando no se tiene un balance, yo no sé cuál es mi situación. Voy a tener esa plata, porque partamos del resultado, ¿verdad? Yo presupuesto mi ganancia del año o mi ganancia mensual, pero ¿qué pasa si yo no cumplo esa ganancia? ¿Tengo otros activos para sufragar esa deuda? Pero uno te diría, bueno, pero hay dinero en el banco.
Y entonces, porque uno decir, pues si ahí está el dinero en el banco, entonces pues compremos. Sí, pero el dinero en el banco es tuyo o se lo vas a ir a pedir al banco que te preste el de él. Vamos a suponer que yo tengo dinero en el banco. Ah, bueno, si hay un dinero en el banco, ese es un activo. Pero analicemos, yo tengo 200,000 quetzales en el banco. Ajá. Entonces, quiero invertir, como dice Alexia. Pero cuando ya uno va haciendo el análisis del balance, por ejemplo, ella tocó un caso muy, muy típico cuando yo dije compré un apartamento, ella compró un carro. Yo estoy comprando algo que cada vez va a tener más valor o una plusvalía, o por lo menos no se va a depreciar. Pero ella está comprando un carro que al año ya no vale lo mismo que lo compró, pero la deuda la sigue teniendo. Entonces hay que hacer un análisis del balance en cada cuenta. Por ejemplo, inventario. Yo tengo un inventario de 3 millones de quetzales. Bueno, y ese inventario, ¿cuántas veces lo muevo en el año? Ese inventario está compuesto de qué porcentaje de mercadería que ya no sirve, de mercadería que se mueve muy poco y tal vez solo el 20% es mercadería que se está moviendo constantemente. Ese no es un balance sano. Ahí es donde ya vienen los análisis que se hacen directamente a los balances. Por eso es tan importante tenerlos. Y yo creo que cuando hablamos de empresa es que yo debo de entender que en este balance yo voy a entender la riqueza que posee mi empresa. Esperamos que sea una riqueza, ¿verdad? No la deuda que nosotros tenemos o que supera obviamente nuestros activos y que estamos en quiebra, ¿verdad? Como decíamos, en una quiebra técnica. Entonces, cuando hablamos de balance es bien importante. Si está la parte principal de los activos, ¿verdad? Yo tengo en bancos, pero ¿será que en bancos tengo la cantidad suficiente para comprar inventario? ¿verdad? O ya lo debo todo. O ya lo debo. De tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Cabal. O saber, hay empresas que tienen tal vez el 1% de su activo representa en los bancos, pero tal vez el 15 o el 20 o el 25% lo representan las cuentas por cobrar, ¿verdad? Aquellas ventas que yo efectué en el mes, ¿verdad? O en un periodo determinado, pero yo no he logrado cobrarlas. Entonces quiere decir que ese dinero es mío, Pero y que se está va en a el transformar, bolsillo de exacto, está en el bolsillo de otro y se va a transformar en efectivo y que ese efectivo yo lo voy a poder utilizar en un futuro. No quiere decir que lo puedo utilizar hoy. Si nos vamos bien sencillo, ya hablamos de bancos, ya hablamos de una cuenta por cobrar, si hablamos de los activos fijos, si yo tengo una gran deuda adquirida y yo no la he podido pagar, pero tal vez tengo un inmueble que ya no tiene deuda, ¿verdad? Que ya es mío, tengo unas bodegas, tengo una casa. Con eso puedo yo decidir, bueno, vendo esto, que no es tan fácil, ¿verdad? O saco un préstamo hipotecario, donde yo hipoteco este bien para yo poder generar este dinero que yo necesito mensualmente, ¿verdad? Entonces yo necesito conocer la riqueza de mi negocio. Que ¿verdad? esta es la información que tiene este balance general. Exacto. Definitivamente. Eso es lo más importante. Y ahora hay un problema, ahorita que dice Alexia eso, porque tenemos que ir adaptándonos y tenemos que ir sabiendo cómo van las tendencias bancarias, las tendencias del mercado y todo lo demás. Antes, hace unos 20 años, uno decía, mire, yo tengo un negocio, pero no me está yendo muy bien, pero tengo esta casa que puedo hipotecar. Ahorita la cosa ya no es nada más, las instituciones bancarias ya no es nada más que les interese que tiene la casa que puede hipotecar, sino que ellos no quieren tener la casa después. Ellos lo que quieren es que usted les cumpla con sus pagos a capital y sus pagos de intereses mensualmente o según lo que se pacte. Entonces ya no es que porque tengo una casa el banco me va a dar dinero para mi negocio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso Porque igual, perdón, podría tener esa casa, pero tengo muchas deudas y entonces mi capacidad de pago no respalda exacto. ese préstamo, voy a aunque poder tenga la responder. garantía. No voy a poder responder, o sea, la garantía la tengo, pero el negocio no está dando dinero para que yo pueda estar pagando las mensualidades pactadas. Entonces lo que va a pasar es que en 4 meses o 6 meses no voy a pagar y al banco no le interesa quedarse con la casa, lo que él quiere es recuperar su dinero. Eso se hacía mucho antes, pero ahora ya no se puede hacer eso. Y, por ejemplo, otro factor que podemos analizar en el balance es saber, por ejemplo, para mí es primordial y es un pilar, ¿verdad?, del área financiera como tal. Yo no puedo, si voy a invertir en un inventario o voy a invertir en un nuevo negocio, yo no puedo pretender que ese negocio tenga que salir al 100% con deuda, si yo no tengo seguridad que mi negocio o mi nuevo giro de negocio va a generar utilidades. Porque si yo no tengo efectivo, si yo no tengo cuentas por cobrar, si yo no tengo
un activo fijo que yo pueda a largo plazo generar dinero, yo no puedo invertir en este capital que yo necesito a través de deuda al 100%. Esto es primordial, porque ¿qué pasa? Si yo empiezo a capitalizar mi empresa a través solo de préstamos, porque aquí lo que estoy haciendo es capitalizarla, ¿verdad? En efectivo, pues el banco me da el préstamo, pero si solo empiezo a capitalizarlo de esta manera y no me empieza a ir como yo suponía que me iba a ir, lo que voy a hacer es endeudarme, y endeudarme, y endeudarme. Y hay personas que creen que endeudándose al 100%, yo no estoy diciendo que no sea necesario, porque sí, es un método de capitalización correcto si se lleva de la mejor manera. Pero cuando yo tengo un balance general y yo sé que no tengo nada en activo, que solo tengo $5,000, $10,000, por ejemplo, que sea una empresa grande, que yo tengo eso solo en bancos, yo no puedo tirarme al agua todo con deuda, ¿verdad? Debería de tener por lo menos un ahorro y decir, bueno, esta parte voy a empezar en capital, porque ahí es donde empiezan los problemas financieros que se ven a través del balance, que mi deuda va subiendo y yo no estoy obteniendo nada. Un asunto bien importante que dijo Alexia es, yo no puedo estar haciendo un negocio que no me está dando utilidades. Volvemos al estado de resultados y a la revisión mensual que tenemos que hacerle a ese estado de resultados para hacer todas las correcciones que hay que hacerle, que lo hablamos en la segunda semana que venimos nosotros acá. O sea, esto es todo un ciclo que va presupuesto, el flujo de efectivo, el estado de resultados y el balance general. Son las 4 herramientas que todo empresario, no importa el tamaño que tenga, necesita tener dentro de su empresa o dentro de su persona. A nivel mínimo, no mínimo, sino a nivel pequeño, por supuesto, pero uno en lo personal puede llevar esas 4 cosas o las debe de llevar. Ojalá tenga la suerte de que tuvo la previsión de hacer un estado de resultados y va viendo que no va como había calculado que iba a ir. Claro. Vamos a ir al corte cuando regresemos. Cuando ustedes tienen un balance, vamos a suponer que les dicen, sí, aquí está mi balance, ¿cuáles son los primeros elementos que ustedes revisan? Cuando regresemos del corte. No se me olvida. En las redes sociales, síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Saludos a quienes ya nos mandan sus mensajes. Nos dice César, calidad de programa, se aprende. Muchas gracias, César. Y nos dice Saúl Osvaldo, buenas noches. Kiyosaki dice que un auto es un pasivo y no un activo. ¿Qué piensan de esto? Sí, estamos de acuerdo, porque contablemente o financieramente, como lo quieran ver, lo tenemos que colocar en la parte de activo porque yo lo adquiero y yo lo estoy usando, ¿verdad? Pero para hablar de activo, y estoy de acuerdo igual con lo que dice este libro, es que debería generar valor. Y un vehículo a mí, desde el momento en que yo lo compro y sale de la agencia, a mí ya no me genera valor. Ni ingresos. Ni ingresos. Porque se deprecia automáticamente. Sale la primera llanta y ya está depreciado. Exacto. ¿Verdad? Entonces estoy de acuerdo con la pregunta que hacen ahí, ¿verdad? O la aseveración. Contablemente lo colocamos dentro de un activo, pero cuando hablamos personalmente debemos de entender que a un vehículo, aunque nos ayude y sea un medio para generar nuestro sueldo, ya nos genera pérdida por esta depreciación y en 3 años o 5 años el valor es 0. Claro. Johanna nos pregunta si podemos, si podemos, suena mucha gente, si pueden repetir los 4 reportes que deberíamos llevar en una empresa y en lo personal. Bueno, las 4 herramientas que nosotros damos como básicas son el presupuesto de gastos, de ingresos, de todo el movimiento financiero, presupuesto. El presupuesto específicamente del estado de resultados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuál va a ser mi costo? Los gastos en los que voy a incurrir y si voy a tener utilidad o voy a tener pérdida. El flujo de efectivo del que hemos hablado, que es tan importante, porque una cosa es que yo diga que voy a vender 100,000 quetzales en el mes y otra cosa es que yo sepa cuánto voy a cobrar de esos 100,000 quetzales. Ahí es donde es importante el flujo de efectivo. O sea, yo puedo vender los 100,000, pero no recibir ni un centavo. Okay. Bueno, yo puedo vender
Por eso hay que ver la sanidad. Volvemos al balance cuando decimos la sanidad de un balance y el análisis de un balance. Un balance no es nada más para presentarlo a la inspección de auditoría o algo por el estilo. Un balance es, como decía Alexia, un balance cambia todos los días, entonces tenemos que revisarlo por lo menos una vez al mes y hacerle un análisis. Y obviamente el último que nos hace falta, pero ya hablé de él, es el balance general. ¿Y el estado de resultados? Sí, el estado de resultados fue el segundo. Primero el presupuesto, después el estado de resultados, el flujo de efectivo y el balance general. Esos son los 4 herramientas. Y cuando salimos al corte les preguntaba, cuando ustedes reciben un balance general que se los muestran, ¿qué son las primeras datos? O me imagino que para ustedes es como que saltaran los números, pero para uno se murieron y se quedaron ahí pegados y no hicieron nada. ¿Ustedes qué es lo primero que ven? Yo creo que lo primero que vemos o que analizamos es bien sencillo. Es la resta, es la resta entre el activo menos el pasivo. Okay. ¿Verdad? Eso es primordial. Lo podemos hacer personalmente, ¿verdad? Los invitamos a que lo hagan. Enlisten, ¿verdad? ¿Cuánto tienen al 31? Mañana, ¿verdad? Que es 31. ¿Cuánto tienen en bancos? ¿Verdad? Si tienen algún activo, ¿verdad? Si tienen su apartamento, ¿verdad? Tienen alguna bodega, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Tienen alguna inversión? ¿Verdad? También que puede que tenga alguna inversión. Y súmenlo. ¿Me debe alguien? ¿Verdad? En el pasivo, ¿verdad? Entonces, no, pero me debe alguien. Sí, me debe alguien, me cuenta por cobrar, sí, me debe mi hermana, me debe mi mamá, me debe mi amiga del trabajo, ¿verdad? Entonces tengo bancos, tengo mis cuentas por cobrar y tengo todos mis activos fijos que el día de hoy me pertenecen, ¿verdad? Entonces tengo mi total de activos. Ya me voy a la parte de pasivos y pongo qué es todo lo que yo debo, ¿verdad? Tengo una deuda con la tarjeta de crédito, tengo una deuda total, ¿verdad? Aquí no estoy diciendo cuánto debo en el mes. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Verdad? ¿O cuánto voy a pagar mínimo? No, total de mi tarjeta de crédito que yo debo. El saldo total. El saldo total que yo debo del préstamo por haber adquirido mi casa, ¿verdad? Total, ¿verdad? Y puede ser que durante 10, 15, 25 años nuestra resta de ese activo menos el pasivo sea negativa. Porque tengamos un préstamo de una casa que va a superar, obviamente, lo que yo tengo en el activo. Sí, ese es un bonito ejercicio. ¿Y saben qué es lo malo? Que a uno le da miedo hacer eso. Exacto. A todos los empresarios, cuando les preguntamos si tienen un balance, dicen que sí. Y todas las empresas tienen un balance, porque la contabilidad da un balance. Pero el tema es, ¿qué dice ese balance? Como dice María Dolores, los números brincan y brincan. A nosotros los números nos hablan y lo primero, como dice Alexia, que hay que hacer es, la primerita cosa es, el activo menos el pasivo me va a dar un capital, pero me va a dar un capital en positivo o me va a dar un capital en negativo. Luego vienen consideraciones de tipo financiero. Por ejemplo, una bodega puede ser que la tenga yo en un precio en la contabilidad, puede ser al precio que la compré, y encima estoy aplicándole amortización o depreciación a la construcción. Entonces, eso no es una realidad. Eso está bien porque es conservador, el punto de vista es conservador y es contable, es fiscal, pero la bodega puede ser que valga más. También, ¿qué clase de clientes tengo? Porque si dentro de los 250,000 quetzales que yo tenga de clientes de que me deben, yo veo y pido la integración de esos clientes y hay la mitad están a más de 90 días y hay unos que están a 180 días, eso ya no es una realidad. Yo no voy a recuperar esos 250,000 quetzales. Tengo que ser realista y decir cómo está la situación realmente por cada rubro. Eso es lo primero que se hace con los elementos del balance. Y no nos basamos también en razones financieras desde un principio, ¿verdad? Porque eso es lo primero que nos enseñan los que hemos estudiado algún tipo de finanzas, es lo primero que nos enseñan. Pero perfecto, las razones financieras nos pueden servir cuando hay un balance general depurado, cuando en esa empresa no se utiliza ningún recurso para gastos del socio, para gastos de la familia del socio, ¿verdad? Porque se desvirtúa completamente el resultado, ¿verdad? Entonces nosotros se los decimos a nuestros clientes, miren, perfecto, vamos a analizar en algún momento, porque es lo ideal, a través de razones financieras, pero primero, como dice Fernando, analicemos cuáles elementos de nuestro balance son reales, ¿verdad? Los bancos, pues obviamente van a ser reales porque es lo que tenemos en las cuentas. La cuenta por cobrar, sepamos de ese 100%, cuál sí es cobrable y cuál no,
¿verdad? De los activos pongámosle un valor real. ¿Qué pasa si hoy vendo mi empresa? A mí no me lo van a comprar al valor contable, idealmente, ¿verdad? Deberíamos de colocarlo con un valor valuado, valga la redundancia, ¿verdad? Al valor del mercado, ¿verdad? Entonces, pongámosle el valor del mercado, ¿verdad? A mi inventario también. Debo de tener un inventario depurado a tal fecha, ¿verdad? Al 31 de diciembre, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando, perfecto, vamos a entrar a analizar a través de razones financieras, pero cuando tengamos un balance general depurado y real, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Y ya estamos terminando el programa, el tiempo se nos ha ido muy rápido y ya ni les digo el mes que estuvieron con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este mes, ayudarnos a entender la parte financiera y a planificar financieramente nuestro éxito, porque básicamente hemos hablado de cómo planificar financieramente nuestro éxito. Y ¿con qué les gustaría cerrar? ¿Cuáles serían las recomendaciones que les darían a todos los emprendedores, a las personas que manejan sus empresas? ¿Qué consejo qué recomendación les darían? Pues miren, nosotros queremos, después de todo este mes que hemos pasado por acá, que ha sido muy agradable, nosotros lo que queremos es hacer un tipo de conversatorio o seminario en el mes de marzo. Nos gustaría, porque no sabemos si llegaría gente, y ustedes saben que cuando uno invita a algo y no llega gente, no es muy agradable. Entonces nos gustaría que por este medio nos mandaran sus opiniones. Podría ser un par de horas charlando de temas generales o de temas específicos. Ustedes nos darán la pauta de qué es lo que ustedes quieren oír en esas 2 horas. Sería muy interesante y muy agradable para nosotros compartir con ustedes. Sí, yo creo que pues a través de este medio, como decía Fernando, es acercarnos a estas personas que tal vez no tienen un acompañamiento fijo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros acompañamos a emprendedores o a empresas medianas y pequeñas que no tienen la capacidad de pagar a un gerente financiero mensualmente. Entonces, escríbanos a nuestra página de ghasesoresguatemala.com, ¿verdad? O a nuestro Facebook, GH Asesores Guatemala. Ahí nos pueden encontrar, ¿verdad? Nos pueden escribir, nos pueden dejar su contacto, ¿verdad? Su nombre, su teléfono y su correo principalmente, para que nosotros les podamos enviar esta información si ustedes tienen alguna duda específica. Y a estas personas que nos estén escribiendo, pues nosotros los vamos a invitar, como dice Fernando, a esta actividad que tenemos muchas ganas de hacer con las personas que están interesadas en empezar un buen año, ¿verdad? Lo vamos a empezar a preparar y hacer en el mes de marzo, para tener un trimestre por lo menos sabiendo dónde estamos parados, ¿verdad? Y qué deberíamos de hacer con esta empresa, ¿verdad? Entonces ahí sí que a los oyentes pues les vamos a dar prioridad, ¿verdad? En este caso. Perfecto, entonces igual si les escriben para que empiecen de una vez bien el presupuesto. Exacto. ¿Un formato de presupuesto? Así es, el formato lo seguimos compartiendo, ¿verdad? Así que si les escriben, les mandan un formato de presupuesto para que empiecen por lo menos y lleguen a este conversatorio con información ya trabajada. Exacto. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias, Fernando, por haber estado este mes con nosotros acompañándonos a hablar cómo planificar nuestro éxito financiero. Sí, de verdad, háganlo, ¿verdad? Eso es lo más importante. No importa que ya se terminó enero, ¿verdad? Sino que empiecen a tomar decisiones, a controlarlo principalmente en qué están gastando. Ha sido un gusto para nosotros estar este mes por acá y esperamos, como les digo, sus opiniones y todo. Y no tengan miedo, todos hemos pasado por esto. Anímense. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.